Los cuchillos de cocina son una de las herramientas más indispensables en cualquier cocina, ya sea doméstica o profesional. Y muchas veces se nos olvida que necesitan un mantenimiento de vez en cuando, y el cual es súper importante. Así que en este vídeo te voy a enseñar a mantener tus cuchillos afilados de una forma fácil y sencilla. Los cuchillos pueden tener diferentes formas en su filo, ya sea de doble ángulo simétrico, de doble ángulo asimétrico o de un solo ángulo. Existen más, pero estos son los tres básicos. Pero si algo tienen todos en común es que a medida que los vas utilizando para cortar alimentos, su filo se va degradando. Al principio tiene una forma aguda y pronunciada que es perfecta para cortar alimentos a la perfección, pero a medida que se va desgastando va adquiriendo una forma más redondeada y suave, lo cual hace que corte menos y peor. De hecho, uno de los motivos por los que te recomiendo mantener tus cuchillos bien afilados es por tu propia seguridad. Un cuchillo que esté bien afilado siempre va a cortar hacia donde tú le mandes cortar. En cambio, un cuchillo desafilado siempre va a ser más propenso a encasquillarse o a resbalarse sobre los alimentos, haciendo así mucho más probable que te puedas cortar con él por accidente. Y el otro motivo simplemente es que al tenerlos bien afilados vas a respetar mucho más tus alimentos, cortándolos a la perfección en vez de aplastarlos y destrozarlos, que es lo que suele pasar cuando usas cuchillos desafilados tal y como estás viendo. Y ahora que ya sabes por qué deberías mantener tus cuchillos bien afilados, te voy a enseñar a afilarlos de forma súper sencilla. Hay dos formas o métodos que te puedo recomendar para afilar los cuchillos en casa. La primera es con las piedras de agua, ya sean japonesas o europeas. Y la segunda es con el afilador Horl 3, que básicamente es un afilador en forma de rodillo con discos de cerámica y diamante que llevaba mucho tiempo queriendo probar. Si te estás preguntando por qué no he puesto sobre la mesa ninguno de estos afiladores domésticos típicos, es porque sinceramente no los recomiendo. Dan un afilado irregular, poco duradero y se comen las hojas de los cuchillos súper rápido. Así que bueno, te voy a enseñar cómo utilizar cada uno de estos dos métodos que sí que recomiendo y al final del vídeo te voy a dar mi opinión sincera sobre cada uno de ellos. Vamos a empezar por las piedras de afilar. Estas piedras hay que tenerlas un mínimo de 20 minutos remojando en agua para que se hidraten bien. Es importante respetar estos 20 minutos de remojo para que los materiales que se vayan desprendiendo de la hoja al afilar los cuchillos no se queden encasquillados en las porosidades de la piedra. Y así de esta forma la hoja del cuchillo fluirá y se afilará mucho mejor. Estas piedras vienen en distintos granulados, lo cual hace referencia simplemente al grosor del grano del material del cual están compuestas. Del granulado 500 hacia abajo tendríamos las piedras recomendadas para crear un nuevo filo a los cuchillos, mientras que las piedras entre el granulado 500 y el 1000 están recomendadas para afilar un filo ya formado. Y ya las piedras del granulado 2000 para arriba están recomendadas para acabar de pulir cuchillos afilados. Esto básicamente le dará a los cuchillos un acabado mucho más duradero y preciso. Siempre hay que empezar del número más bajo según lo mal que esté el cuchillo e ir subiendo de número. Para afilar los cuchillos con estas piedras basta con apoyar la hoja del cuchillo en un ángulo de unos 20 grados en el caso de los cuchillos europeos e ir deslizando toda la hoja del cuchillo a lo largo de la piedra mientras hacemos presión. Hay que ir pasando la hoja sobre la piedra hasta que notemos que se crea un reborde en el acero que se dobla ligeramente hacia el otro lado de la hoja. Es súper fácil de notar si pasas el dedo por encima del filo desde el otro lado de la hoja. Y si pasas la uña por el lado contrario al que estabas afilando y hacia el filo de la hoja y notas que se te encalla, es la mejor prueba de que lo hemos hecho bien. Y cuando notes esto, cambiamos de lado el cuchillo y pasamos la hoja el mismo número aproximado de veces que por el lado anterior. Y así iremos notando que el cuchillo recupera un corte limpio. Después de pulir bien el cuchillo, simplemente hay que probarlo con una hoja de papel o con un alimento para ver el estado actual de la hoja. La diferencia entre el antes y el después es una pasada. Y en el caso de los cuchillos japoneses que están hechos de un acero más duro, haremos el mismo proceso, pero en vez de en un ángulo de 20 grados, lo haremos en uno de 15, más cerrado que con los europeos, con lo cual la hoja siempre estará más cerca de la piedra. También hay que tener en cuenta que, como os decía al principio, hay diferentes formas de filo, y aunque para los cuchillos domésticos raramente os vais a encontrar un filo distinto al de doble ángulo simétrico, también viene bien saber que hay otros y saber identificar cómo es tu cuchillo. Por ejemplo, mi Santoku japonés tiene un filo de doble ángulo asimétrico. Por un lado tiene un grado más agudo de unos 9 grados, mientras que del otro tiene un ángulo más obtuso de 14 grados. Por lo cual, del lado más agudo necesita un afilado con un ángulo más cerrado, es decir, con la hoja más pegada a la piedra. Mientras que del lado más obtuso, el de 14 grados, necesita un afilado con un ángulo un poquito más abierto, es decir, con la hoja un poco más levantada. Ahora que ya te he enseñado la técnica con la piedra de afilar, te voy a presentar el Horl 3. Ellos han patrocinado este vídeo para que lo pruebe, os enseñe cómo funciona y os dé mi más sincera opinión sobre el producto. Como ya os he dicho antes, este afilador, el Horl 3, es un producto que tenía muchísimas ganas de probar. Básicamente, como podéis ver, es un afilador en formato rodillo con discos de piedra intercambiables. Destaca sobre todo por su disco de diamantes en bloque súper innovador, que es súper eficaz, duradero y que son perfectos para crear un nuevo filo en los cuchillos. Esto es sobre todo muy interesante para cuchillos que estén muy dañados.
Por otro lado, este afilador viene con un sistema Quick Lock y discos de afilado intercambiables con diferentes niveles de afilado, según el pulido tan extremo que le quieras dar a los cuchillos, y que es bastante cómodo y rápido de cambiar. Y el segundo elemento del sistema de afilado Horl es este imán súper potente que te ayuda a mantener los cuchillos siempre en el mismo ángulo para afilarlos a la perfección. Por un lado tiene un imán de 20 grados de inclinación para los cuchillos europeos, y por el otro lado tiene un imán de unos 15 grados de inclinación perfecto para la mayoría de cuchillos japoneses. Este afilador está hecho en Alemania, concretamente en la Selva Negra, y además formando parte de una iniciativa muy ética de reforestación. Se nota que es un producto de calidad en todos sus detalles, y para poner a prueba al máximo el Horl 3 voy a estar afilando un par de cuchillos europeos que, como veis, están totalmente desafilados y maltratados. Así que voy a darles caña con el afilador y os enseño los resultados. Primero le voy a dar unas pasadas por un lado de la hoja con el disco abrasivo de diamantes en bloque, así hasta crearle el reborde o rebaba de la que hablábamos con la piedra de afilar. Y un consejo que os doy si os compráis un afilador como este es que en la punta del cuchillo hagáis un poquito de curva con el afilador para llegar bien a toda la punta de la hoja. Y una vez lo tengamos le damos la vuelta y pasamos el mismo número de veces por el otro lado. Después cambiamos al disco cerámico de pulir, que equivale más o menos a una piedra del granulado 1000, y más de lo mismo, lo vamos a pasar unas cuantas veces por ambos lados hasta que veamos que el filo queda bien pulido. A partir de aquí voy a repasar el cuchillo con el disco de pulir fino y después con el extra fino. Por último voy a repasar el filo con el asentador de cuero de Horl, que viene perfecto para retirar restos de material y posibles imperfecciones minúsculas. Unas cuantas pasadas por lado y lo tenemos listo. Y ahora viene el momento de la verdad. Vamos a probar el afilado que hemos conseguido con el Horl 3 en estos dos cuchillos viejos. La verdad que el resultado es una pasada. Ya habéis visto que de una forma súper sencilla hemos conseguido arreglar dos cuchillos que estaban hechos polvo, dejándolos como nuevos. Como clímax de este vídeo, ahora lo que voy a hacer es comparar los dos métodos que os he enseñado a utilizar y daros mi más sincera opinión sobre cada uno de ellos. Las piedras de afilar son el método más tradicional y el de toda la vida, por algo será, pero la verdad es que es un poco difícil aprender a usarlas bien, sobre todo si no las has usado nunca. Y además a la hora de afilar siempre va a haber más margen de error porque el ángulo del cuchillo se lo das tú manualmente, y eso al final lleva bastante práctica. Pero en definitiva, si le echas tiempo y ganas, es un método con el cual vas a obtener resultados espectaculares. Y por otro lado tenemos el afilador Horl 3, que la verdad los resultados me han sorprendido mucho para bien. Aquí tenemos un afilador que es bastante cómodo de usar y que además reduce bastante el margen de error a la hora de afilar, ya que el ángulo va a ser siempre el mismo gracias al sistema innovador de imán y rodillo. En resumen, si tuviera que recomendar uno de estos dos métodos, sobre todo mirando para cocinas domésticas, definitivamente recomendaría el Horl, porque es fácil y rápido de utilizar y se consiguen unos resultados con el afilado súper buenos. De hecho, diría que no tiene casi nada que envidiarle a las piedras. Y en cuanto al precio, este que estoy utilizando se vende por 169 € en su web. Yo creo que es un precio bastante acertado, teniendo en cuenta la calidad de fabricación y los acabados, y que si lo cuidas bien es algo que te va a durar para toda la vida. Luego tienen otro modelo igual, pero más barato, que está hecho con plástico reciclado rescatado del océano, y vale 99 €, lo cual está bastante bien de precio. Y por último tienen un modelo superior, un poco más caro, por 399 €, el Horl 3 Pro, que tiene un sistema especial de engranajes que hace que cuando lo utilizas la piedra gira el doble de rápido, y por lo tanto afilas mucho más rápido. Y además su imán tiene más rango de grados, 25, 22, 20, 15, 13 y 10, lo cual lo hace perfecto prácticamente para cualquier cuchillo europeo o japonés de la mejor calidad. Sinceramente los precios creo que están bastante acorde con el producto que ofrecen. Y volviendo a las piedras, siempre van a estar ahí. También son muy buena opción, pero las veo quizá más para entusiastas de los cuchillos o como hobby del método tradicional, ya que como te he dicho, aprender a usarlas bien lleva bastante tiempo, y en cuanto al precio te vas a gastar prácticamente lo mismo o más que comprándote un Horl, ya que tendrás que comprarte de distintos gramajes y las piedras van desde los 40 € hasta los 80, incluso hasta los 200 las de mejor calidad. Antes de terminar el vídeo te quiero dar algunos consejos para mantener y cuidar los cuchillos una vez afilados. Lo primero es el almacenaje. Por favor, no guardes tus cuchillos sueltos en un cajón de la cocina. Eso es lo peor que les puedes hacer. Básicamente, cada vez que abras el cajón de la cocina, los utensilios se rozarán entre sí, en el filo de los cuchillos se van a crear muecas y te lo vas a cargar en un momento. En vez de eso, te recomiendo que tengas un imán, ya sea de pared o de encimera.
Así los cuchillos estarán siempre fijos y no se rozarán con nada. O por otro lado, un buen organizador de cuchillos que los mantenga bien sujetos. Otro consejo que te puedo dar es que nunca uses tus cuchillos para ninguna otra cosa que no sean alimentos. No abras bolsas de plástico, embalajes, tetrabricks. Así lo único que conseguirás será cargarte el filo rapidísimo. Para eso mejor que utilices unas tijeras y así no te cargas tus cuchillos. Y el último consejo que te quiero dar es que si alguna vez no tienes tiempo de afilar bien tus cuchillos y quieres darle un mantenimiento puntual para mejorar su rendimiento, te recomiendo utilizar una chaira, que básicamente es un utensilio que sirve para rectificar y poner recto el filo de tu cuchillo. No afila pero endereza el filo, y para un mantenimiento puntual te lo recomiendo. Esto se usa igual que una piedra para afilar. Hay que pasar el filo del cuchillo por un lado y por el otro en el ángulo correcto hasta que notemos que su corte mejora. Y ojo al dato, porque si tienes un Hall 3 puedes utilizar su disco de cerámica para el mantenimiento rutinario de tus cuchillos en vez de usar una chaira. Dicho esto, espero que os haya servido de mucho este vídeo sobre cómo afilar cuchillos. Espero haber aclarado vuestras dudas y si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar escrita en los comentarios y os respondo. Gracias por ver este vídeo, suscríbete si aún no lo estás, compártelo con familia y amigos y nos vemos en el próximo vídeo.